Esto es Dosis de Ideas. Mi nombre es Aide Santillán y prepárate para un viaje donde las ideas son nuestra magia y la imaginación no tiene límites. Cada episodio es como agitar una varita mágica creativa y ver qué pasa. Vamos a explorar, innovar y reír juntos. Esto es Dosis de Ideas. Estamos en Dosis de Ideas. El día de hoy estoy muy contenta porque está una persona que admiro mucho, que es la doctora Mariana Robles Mejía, ginecóloga feminista, directora general de Clínicas Médicas y fundadora de la colectiva Médicas Verde Violeta. Bienvenida a Dosis de Ideas, Mariana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, siempre contenta de tener foro y de que me inviten a platicar. Pues nos encanta que estés aquí. Voy a empezar con la básica. ¿Quién es Mariana? Bueno, yo soy una mujer de 38 años, mamá de 2 niñas, tengo 2 adolescentes en casa. Soy una mujer que encontró formación en la medicina y que posteriormente me ha interesado en temas sociales, en temas culturales que atraviesan el cuerpo también, que modifican la biología y que planteo o me he puesto como misión que mi práctica médica sea una práctica mucho más integral, mucho más completa y con una visión más amplia de lo que son las mujeres. Que a esto me lleva a la medicina feminista. Venía pensando, será muy tonto preguntarle que nos diga tal cual, ¿qué es medicina feminista? Porque suena obvio, pero no. Sí, suena que se da por hecho y más si te pones a pensar que soy ginecóloga, sí, y que la ginecología es la especialidad que se encarga de ver mujeres. Pero el centro de la visión de la medicina occidental no somos las mujeres. Entonces, una médica feminista, porque se confunde mucho con una médica mujer, cuando la ideología, el género no te garantiza una ideología, es una médica que centra su práctica en las necesidades propias de la mujer, entendiendo todos los contextos que atraviesan a esa mujer, entendiendo los sesgos de género, los sesgos sociales, económicos, culturales, geográficos, que pueden intervenir como factores para que esa mujer tenga o no tenga salud. Claro. O sea, los básicos que sería pensar hasta en las cosas económicas, ¿no? Existen diferentes factores que definen la salud. Y en las mujeres en específico tenemos que entender que la medicina es una representación de la sociedad que ocurre afuera. Y si la sociedad es machista, y si la sociedad es violenta, y es misógina, y es feminicida, lo mismo se va a replicar dentro de los consultorios médicos, cuando además no hay nada en la formación médica que te detenga a reflexionar en todos estos aspectos, y ejecutamos violencias y replicamos violencias en los consultorios, tanto hombres como mujeres, por no tener esa capacidad de visibilizar cuál de mis palabras, cuál de mis preguntas o de mis actos está rompiendo la barrera de la autonomía de esa mujer, cuando estoy actuando con un prejuicio, cuando estoy replicando incluso violencias que ellas mismas pueden estar viviendo en casa. Sí, ya das por hecho, ¿no? Que esa es una de las preguntas que siento que ya está tan normalizado la violencia que a veces no nos damos cuenta en qué es violento en esta área, con tu doctora, ¿no? Con tu ginecóloga. ¿Tú tienes claro cuáles podrían ser algunas violencias que no son obvias? O sea, yo no sé, que te peguen, algo así podría ser muy obvio. Pero unas que digas, esto la gente lo ve tan normal y es tan violento. Sí, bueno, te podría enlistar durante 2 días prácticas médicas violentas que se ejercen tanto en los consultorios como en los ambientes hospitalarios, pero algunas de las básicas son la presión por edad para ejercer una maternidad que ni siquiera te preguntaron si tú estás buscando, el que no tengas derecho a la interrupción legal del embarazo en un ambiente seguro, con información para toma de decisiones, sino que el Estado decida por ti si vas a gestar o no, el que no se te acerque información de anticonceptivos, por ejemplo, a las adolescentes, porque dentro de la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los adolescentes está el tener acceso a métodos anticonceptivos en cualquier centro médico a partir de los 12 años sin la presencia de una persona adulta. Y no hay médicas o médicos que quieran ofrecer la información. Te regañan, ¿no? Pero después regañamos y después enjuiciamos el embarazo adolescente o la infección de transmisión sexual cuando no fuimos capaces de acercarle los métodos a la población adolescente.
cuestionamientos sobre tus prácticas sexuales, miradas, juicios, el hecho de dar por hecho que eres heterosexual, porque tu historia clínica viene, ¿tienes relaciones sexuales? Sí. ¿Con qué te cuidas para no embarazarte? ¿Y en qué momento me preguntaste si tengo relaciones sexuales heterosexuales o prácticas penetrativas? Claro. Entonces se da por hecho mucho del contexto de la paciente. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, violencia estética, hay pacientes que desde que cruzan la puerta del consultorio tienen un diagnóstico solo por su talla y su corporalidad, sin que te detengas a darles un diagnóstico completo o un protocolo de estudio completo para llegar a su diagnóstico y por lo tanto un tratamiento más acertado. Damos por hecho los hábitos de la paciente sin cuestionárselos. Sí, tú hablas mucho de eso, ¿no? De la medicina no centrada en el peso. Háblanos un poco de eso. Pues es la última tacha que me explotó en la cabeza. Eso te voy a decir, ¿cómo salió esa idea? ¿De dónde? ¿Cómo? Pues me gusta platicar que llegó a mi consultorio Priscila Arias, que en redes sociales es conocida como la fashionista. Ajá. Dentro de su consulta tuve algunos cuestionamientos que me hice al darme cuenta de que no tengo variedad o no tenía variedad de batas para ofrecer a corporalidades más grandes, a que hablamos mucho de diversidad funcional, ahora de neurodiversidad, pero no nos detenemos a pensar que en esta diversidad las humanas también venimos en diferentes tallas. Claro. Que no hay ni siquiera en muchos espacios médicos sillas, camillas o instrumental adecuado para corporalidades. Queremos que la paciente se adecue a mis espacios y no al revés. Sí. Y cuando Priscila me menciona en sus redes sociales como una médica no gordofóbica, pues yo no entendía de dónde lo decía, porque yo solo la había tratado con respeto desde el feminismo que yo ejerzo en mi práctica. Ajá. Pero obviamente una población sedienta de trato digno y de que se le estudie y se le atienda como si tuviera un cuerpo pequeño, pues llegó a mi consultorio en desbandada y tuve la necesidad de capacitarme porque no entendía yo bien a qué violencia se refería. ¿A qué se refería? Porque pero bueno, además, hablaba bien, o sea, de que la habías tratado bien. Sí, pero hay violencias que se ejercen sonriéndote. Okay. Por ejemplo, yo sí te mandaba bajar de peso, ¿no? Lo hacía a lo mejor con otras formas, lo hacía yo desde el entendimiento que a mí me formaron durante 12 años de estudio de medicina, diciéndome que los cuerpos grandes están enfermos por default y que la causa es el peso, cuando difícilmente el peso es una causa de una enfermedad. Okay. Entonces, hay violencias que se ejercen o cuestionamientos que se ejercen sonriéndote y teniéndote buena cara. Yo tenía algunas prácticas que ahora reconozco como erróneas, pero justamente una de las grandes limitantes para que la medicina cambie de sesgos y cambie de paradigmas es que tengamos no tengamos la capacidad de autocrítica y de reflexión. Porque cuando caes en autocrítica te das cuenta de las violencias que ejerces tú y no solo en el consultorio y cómo las vas replicando por la vida y detenerte a reflexionarlas es doloroso. Luego vienen los cuestionamientos de qué voy a hacer al respecto, ¿no? Cambié mobiliario, cambié batas del consultorio, agregué tallas, quitamos las sillas con laterales porque esto no permite que la corporalidad sea bienvenida, que la diversidad sea bienvenida. Y pues eso surgió hizo explotar todo un cambio de paradigma en mi práctica médica que ahora me hace sentido y que alguna vez le escuché decir a otra de mis colegas que aunque no tuviera sustento científico, yo le estaría haciendo porque es empático, porque está bien y porque la paciente se siente escuchada, atendida y con una visión más integral de su patología. Okay. Pero que además le encontré un montón de sustento científico y eso me hace muy feliz y me hace que mis resultados clínicos actuales sean por encima de los que yo tenía antes de tener este sesgo. Ok, o sea, ya que te dirigiste hacia allá, ¿qué es la gordofobia? La gordofobia es esta idea que tiene la sociedad de que las corporalidades grandes están enfermas o deben ser rechazadas y hay una discriminación constante en actos del día a día hacia las mujeres gordas, hacia las mujeres que tienen cuerpos grandes. Desde un asiento de avión, un asiento de autobús que no tiene un espacio suficiente, estos limitantes laterales, tallas en los centros comerciales para comprar la ropa. No sé si tú sabías, pero pacientes con más de 100 kilos de peso las mandan al zoológico a hacerse una tomografía porque no hay equipos médicos que carguen a una paciente que pesa 160 kilos para hacerse un estudio. El que en medicina, por ejemplo, se utilice de bote de basura el sesgo de peso para absolutamente todo. No importa a qué llegues al consultorio. Te puede doler el dedo chiquito del pie o puedes tener diarrea. La causa va a ser que estás gorda.
Y eso ya hace que yo no te ofrezca un estudio completo de tu patología. Es cierto, sí. Sí, hasta siento que uno sin querer, ¿no? O sea, te van educando, como que vienes con ese chip de, pues es que baja de peso, claro, o es que deberías de bajar de peso si te sentirías mejor. Claro, y asumimos incluso la autopercepción y la autoestima de esa mujer solo por su cuerpo, porque seguro no se quiere, seguro no se cuida, seguro no tiene buenos hábitos. Cuando tengo pacientes que comen mejor que yo y están más activas que yo, pero tienen un cuerpo más grande que yo y a ellas se les cuestiona y se les enjuicia, y a mí que soy delgada nunca se me cuestiona qué como o cuánto ejercicio hago. Claro, o cómo estás anímicamente, ¿no? O cómo están mis laboratorios, y a ella le das por hecho cómo van a salir. Claro. Sí, es cierto. ¿Cómo ligas el feminismo con la medicina? O sea, que está muy ligado o está a la par, pero ¿cómo tú lo ves desde tu punto de vista? Pues mira, yo llegué a ejercer abiertamente una práctica feminista por la escucha de las pacientes. O sea, yo no... O sea, claro que todas las feministas, y en especial las que somos acérrimas, traemos una historia personal detrás, ¿no? Es difícil que alguien llegue a tener estos cuestionamientos solo porque sí, hay una historia personal detrás que después sentí replicada en las pacientes que yo tenía la oportunidad de escuchar. Cuando tienes curiosidad real por el contexto de tu paciente, empiezas a entender las violencias que existen dentro de su casa porque el marido se enojó porque no le sirvió la cena caliente o porque genera una jornada laboral afuera y regresa a casa a aventarse otra vez 4, 6, 8 horas en aseo, comida, etcétera, que no tienen red de apoyo, y cómo todo eso merma su salud, ¿no? Y cómo la medicina, cuando deja de ser una cuestión orgánica, una causa física, como que ya no sabe qué hacer al respecto, porque tendríamos que cambiar un montón de cuestiones sociales para que las mujeres también tuvieran mejor acceso a la salud. Empecé intentando no tener un mensaje incómodo para mis colegas hombres, ¿no? Para el exnovio, para mi maestro, para mi colega. Ajá, empecé suavecita. Sí. Y la retroalimentación de la misma comunidad y las mismas pacientes me hicieron como ir saliendo del closet del feminismo y empezar a tener un poco más de fuerza en la voz y tener la posibilidad de ir ofreciendo información en mis redes sociales de lo que difícilmente se les explica en los consultorios médicos, ¿no? Entre más lente feminista le pongo a mi práctica, más me doy cuenta de las deficiencias del sistema y más oportunidad tengo de apoyar a mi paciente, incluso seleccionando sus batallas, ¿no? Hay batallas que no vamos a ganar, y mucho menos yo solita desde el consultorio, claro, pero habrá otras que podamos modificar y habrá estrategias que yo le pueda ofrecer para que ella tenga mejores decisiones en salud, aún en esas condiciones que el Estado le ofrece. Ok. Y hablando como emprendedora, ¿qué te ha ayudado tus estudios de medicina a la hora de emprender? O sea, ¿qué dijiste? Ay, qué bueno que aprendí esto. ¿Cómo lo ligaste? Nada. O sea, en medicina no te enseñan ni a cobrar, porque además la sociedad trae un discurso en el que la medicina tiene que ser un acto altruista, ¿no? Te debes a la sociedad. Sí. Como que el tema de salud, yo que me dedico y siempre me he dedicado únicamente a práctica privada, el tema de salud la gente lo ve como algo tan básico y debería de ser, y además se les ofrece tan poco en las instituciones públicas que la gente que quiere tener una atención más integral y más plena tiene que pagar un servicio, ¿no? Sí. Entonces hay incluso una contradicción, un debate interno que tengo entre los costos, ¿no? Pero pues también de esto vivo, también de esto comen mis hijas. No, y tienes un equipo, ¿no? Hay un equipo y rentas y gastos, sí. Hay un montón de cuestiones que cubrir, económicas, que hacen que tengas que cobrar. En medicina no nos forman absolutamente nada para cobrar. El entrenamiento que hemos estado teniendo lo hemos tenido que buscar y pagarlo. Okay. Asesorías, revisiones. Y además, en mi caso en particular, hay siempre una lucha entre entender que estoy en un sistema capitalista con el que no me puedo pelear porque el SAT está ahí, porque yo genero recibos, porque hay facturas, porque hay cosas que pagar, pero que eso no merme mi práctica, ¿no? Que no esté yo en un sistema en el que genere yo una empresa donde se repliquen las violencias que se generan en otros lados, ¿no? Tener pagos dignos, tener horarios dignos, tener una sistematización de procesos, pero sin que se pierda el lado humano,
ese malabarear se pone muy interesante. Y además, en cuanto a historia personal, yo vengo de una clase social baja. Yo he dicho en otros espacios, soy la primera mujer en mi familia que termina una licenciatura, y eso hace que yo no tenga referente alguno de qué se hace con los dineros, ¿no? Yo no tengo referente alguno de cómo crecer una empresa o de cómo invertir o tener un fideicomiso. Yo lo he tenido que ir generando en el camino. Has tenido que aprenderlo. Sí, y a donde te da el instinto, ¿no? Porque claro que mis amigas que son hijas de gente con postdoctorados y que tienen referentes en la familia, saben qué hacer con eso desde muy jóvenes, ¿no? Saben para dónde es, saben cómo gastar incluso. Sí. Y quienes no tenemos referentes lo vamos haciendo a trompicones y para donde va diciendo el instinto. Y bueno, ya un poco más profesionalizado, pues pagando asesorías y gente que se dedica a esto para que lo hagamos de la mejor manera posible. ¿Y cómo nació la idea de emprender? ¿Siempre quisiste ser independiente? No, o sea, yo soy hija del Instituto Politécnico Nacional y el IPN te gesta para ser proletariado y para un día tener una plaza en el IMSS y luego no morirse para poderte jubilar. Cobrar la pensión. O sea, ese era el plan de vida. En el camino entré a la especialidad a una institución privada, al Sanatorio Durango, en donde empiezo a entender un poco más cómo se maneja la medicina privada. Conozco ahí el parto respetado, conozco otra visión de la medicina y sé que no soy compatible con un sistema público, ¿no? Jamás me veo checando tarjeta o teniendo que trabajar con la gente que no habla mi mismo idioma. O sea, para mí eso... Teniendo que educar, aparte, será súper fuerte el... no se dice así. Lo he pasado, ¿no? En el servicio social y eso que todavía no traía el discurso que traigo ahorita, me topé con quejas y con reportes por mis formas de practicar. Afortunadamente lo tengo bien sustentado y nunca pasó a más, pero sé que no soy compatible con un sistema público. No quiero y hasta donde yo pueda no voy a estar en la nómina de nadie. Entonces me hice de un consultorio privado, poco a poco fue creciendo, las redes sociales actualmente y después de la pandemia, catalizaron que la gente buscara en redes sociales a sus médicas. Creo que es un buen aparador para saber qué es lo que vas a encontrar en la consulta y bueno, pues siempre digo que me da mucha tristeza pensar que mi proyecto tiene éxito porque ofrezco trato digno, nada más. Muchas veces me siento el vato que cambia un pañal y que todo el mundo le aplaude. Sí, o que dicen, es que mi esposo me ayuda. Así, o sea, estoy haciendo lo que me tocaría. Sí. Estoy haciendo lo básico que tendrías que hacer en un consultorio, pero está tan carente de eso afuera que mi proyecto es exitoso. Es cierto. Pero bueno, ayudas y creo que también pones en foco cosas que para la sociedad era muy normal. O sea, también verlo desde ese punto de vista puede ayudar, ¿no? Como claro, no debe de ser así, hay otras formas, ¿no? Es como cuando te dicen, hablando de parejas, pues es que me trató bonito, me habla, es lo básico, es lo mínimo, ¿no? Que se puede. Hablando de las redes sociales, ¿cómo manejas tú eso? O sea, porque no es cualquier contenido el que publicas en redes sociales, ¿no? Y aparte tienes mucha responsabilidad, no es como, no sé, chistes o bromas, o un comediante. Siento que tú tienes más responsabilidad. ¿Cómo manejar las redes sociales desde ese punto? Bueno, primero no he podido tener a una persona que se encargue de mis redes, las manejo yo. ¿Tú las manejas? Sí, claro, porque se notaría si no te contesto yo. Okay. En especial cuando son dudas médicas, en especial cuando son... pues los temas que yo manejo se notaría si te contesta alguien más. Entonces yo manejo mis redes, tampoco dejo que nadie me escriba los copies. Tengo tengo quien me ilustra, porque la vida no me da tiempo para más. Claro. Tengo quien me ilustra, pero yo manejo mis propias redes. Los temas honestamente van saliendo de la consulta, de esa duda que me dijo la paciente, de ese tema que encontré en la consulta. Difícilmente puedo hacer una planificación mensual para saber de qué voy a hablar, va saliendo en el camino. Y bueno, creo que has notado que mi intención es mezclar temas sociales con temas médicos, porque no hay forma de fragmentarnos para estudiarnos, o sea, no hay forma de que lo social no atraviese. Las redes sociales han sido un muy buen escaparate para mí y creo que también para la comunidad que consume mi contenido. Si te soy honesta, estoy tan metida en una burbuja que me he podido crear yo sola
que ya no me acuerdo cómo es la medicina en otros consultorios. Okay. O sea, lo que escucho y veo es por lo que las pacientes me dicen que les pasan en otros espacios. Pero yo ya no conozco otra forma de ejercer medicina o de divulgar ciencia que no sea la que yo estoy haciendo, ¿no? Porque además no consumo contenido de hombres, no consumo contenido de cualquier médico, no leo casi ningún libro de hombres. Estoy ya muy metida en donde yo me siento cómoda y segura y donde sé desde dónde puedo hablar y qué te puedo ofrecer a ti como paciente. Entonces, las redes han sido muy lindas. Para mí, Instagram ha sido no solo una forma de darme a conocer, sino también de estudiar y de tener contacto con otras profesionales de la salud a las que difícilmente en otra época de la humanidad las hubiera yo podido conocer. Y yo tengo mi algoritmo muy bien educado y a mí ya el sabe Instagram a quién recomendarte. me sabe, sí, o sea, yo lo utilizo para generar redes de apoyo y para generar conocimiento. Y como sociedad, ¿cómo crees que pudiéramos aportar? ¿De qué manera crees que nosotras, pues como mujeres que vamos a los consultorios o que vamos con los doctores, pudiéramos modificar eso, pudiéramos de alguna manera educar a no tratarnos de esa manera, no sé, al doctor, o ya no visitarlos a ellos? O sea, ¿de qué manera crees que como sociedad podemos hacer ese tipo de cambios? Okay, mi respuesta suele ser muy dura, pero hay generaciones que se tienen que ir para que esto cambie. O sea, hay maestros que no van a cambiar su práctica jamás. Okay. En especial la medicina, en especial quienes somos quirúrgicos. Las médicas quirúrgicas somos animales de rutinas. Vamos a hacer lo mismo porque nos acorta el margen de error. Hay generaciones que tienen que pasar para que permitan que las nuevas generaciones lleguen a hablarnos de unas formas distintas. Tengo mucha confianza, siempre lo digo, me encanta hablarle a estudiantes de medicina, porque es quien puede sembrar la duda, sembrar la semilla y generar una práctica diferente. Pero alguien que lleva ejerciendo 15 años, 20 años, 40 años la medicina, difícilmente le vas a modificar algo. Como en el resto de la sociedad, porque insisto que nada que pase en un consultorio no pasa afuera, hay generaciones que van a tener que irse para que esto se vuelva diferente. Y tenemos que invertir un montón en educación de las siguientes generaciones y un montón de crianza feminista y un montón de cuestionamientos sociales dentro de las aulas de medicina para que la práctica médica cambie. Y como paciente creo que no nos toca educar, pero sí nos toca hacer presión. Si tienes el privilegio de pagar una consulta privada, decide a quién le vas a pagar esa consulta. Porque esta idea de es muy buen doctor, o sea, sí me trata feo y es súper soberbio, pero es bien buen médico. No, o sea, quien no te trata bien no sabe de medicina y no entiende la salud como biopsicosocial. Entonces, vaciarle sus consultorios es una forma. Pero también tengo mucha conciencia de que hay mujeres que no pueden tomar la decisión de dónde tener una consulta. Es el centro de salud, es el hospital más cercano. En ellas, pues creo que las demás tenemos que seguir haciendo ruido y presionar a que las instituciones tengan rutas para queja y seguimiento adecuado para estas quejas. Porque no solo se trata de hacer que ellas se quejen, es que qué se va a hacer con esa queja, ¿no? Sí, y ligándolo al sector salud, gobierno, que por ahí, ¿qué mejoras crees que se puedan hacer? Bueno, o sea, un chingo seguramente, pero mejoras que pueden ser de tan simple como, oye, trata bien a la gente, o mejores horarios. También siento que los doctores que están en esos lugares es como atienden a toda la banda que llega. Yo tengo colegas que en área de urgencias llegan a atender 80 pacientes por turno. Sí. O sea, claro que yo también viendo 80 pacientes, mi margen de error se va a ampliar y no voy a tener todo bajo control, lo poco que se puede tener bajo control. Sí. Pero en las instituciones públicas, primero hace falta un montón de presupuesto, porque tengo amistades trabajando en sector público que no es que no quieran explicarte, es que les están cronometrando la consulta y te tocan 12 minutos por paciente, ¿no? Hace falta mucho más personal y hace falta que haya representación de mujeres en puestos de poder, pero no solo de mujeres como género, sino de ideología feminista en sitios donde se toman decisiones. Sí, 100%. Y como emprendedora, ¿qué le recomiendas a las doctoras que quieren aventarse a emprender su proyecto, su consultorio? ¿Por dónde empezar? Es muy difícil y yo solo puedo hablar desde el camino que yo recorrí, pero creo que una de las cosas que te puede... Bueno, hay un par de cosas que yo creo que te garantizan tener cierto éxito dentro de todo lo que se puede garantizar. Una es, me gusta mucho dedicarme a temas que nadie más trata, ¿no? Yo soy uroginecóloga, tengo una alta especialidad en uroginecología
Y la uroginecología, que es una rama de la ginecología que se dedica a ver vía urinaria femenina y piso pélvico, es la menos popular de las áreas. Okay. Pero eso hace que cuando alguien necesite algo, pues somos bien poquitos entre los que puedes escoger, ¿no? Haz cosas que no hagan los demás. Especialízate en cosas que no se ofrezcan en todos lados, porque lo genérico está en cualquier sitio. Yo no vendo papanicolaos, ¿no? Yo vendo una experiencia completa. Okay. Y busca tu diferenciador, o sea, ¿qué es lo que hace que tu práctica médica sea diferente? ¿Qué es lo que hace que tu paciente quiera regresar contigo y te quiera recomendar? ¿Cuál es tu diferenciador? Porque, insisto, clínicas, consultorios, centros donde te hagan estudios, hay en todos lados. ¿Cuál es el plus que tú estás ofreciendo para tu comunidad? ¿Desde que iniciaste tu proyecto fue con esta visión feminista o se fue dando? O sea, no desde que salí de la residencia. O sea, cuando yo terminé no tenía yo, ya había una materia prima allí, había cierta inquietud. Estaba la semilla. Sí, pero como tal, el proyecto actual que tengo sí empezó desde cero con medicina feminista. Somos 5 socias en la clínica Médicas y las 5 socias las elegí porque tienen visión feminista, porque tienen entendido muy bien lo que es trato digno para la paciente, y ya después hubo que capacitarnos más en temas de medicina no centrada en peso y demás, pero lo técnico se capacita. Yo necesito que mis socias y la gente que trabaja conmigo tenga esta materia prima como de fábrica, para que tengan apertura para cuestionarse y para reaprender. Ok, y también los valores o los principios, siento, ¿no? Sí, me parece parte de lo mismo, porque la ideología es muy difícil de entrenar. Sí. O sea, insisto, las cuestiones técnicas las podemos generar, pero la ideología no. Entonces, ese es el filtro para poder trabajar con nosotros. Y a la hora de buscar a tus socias, ¿cómo fue eso? ¿Fueron tus amigas? Fueron amigas, gente que conozco desde la medicina feminista, gente en la que confío, en la que yo siempre hablo de tratar a las pacientes como si fueran mi mamá o mi hermana. Entonces las mujeres en las que yo pondría la vida y la salud de mi mamá o mis hermanas, ellas son las que son parte de mi equipo. Ay, qué bonito, Mariana, qué padre. Bueno, y para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarnos? Ay, siempre me meto en jaque, ¿sí? Con ese tipo de preguntas. Pero, o sea, yo insisto en meter presión social para que las cosas cambien. Y la presión social no solo es en los consultorios médicos, o sea, hay que hacer presión en las aulas para que se eduque de una forma diferente, hay que hacer presión en los espacios laborales independientemente de a qué te dediques. Y como tal en medicina, que sepas que no hay figura médica que tenga ningún tipo de jerarquía moral que te pueda generar un juicio de valor. Que somos acompañantes de procesos de salud y que nadie tiene que ponerte una cara, una mirada, una palabra que esté cancelando lo que haces o dices, cuando nosotros en realidad tenemos que ser solamente fuentes de información para que tú tomes decisiones en tu salud. Entender que tienes derechos y tratar de que esos derechos se respeten. Entiendo porque este mensaje suena muy sencillo, ¿no? Hay un montón de vertientes que pueden atravesar, que no puedas llevarlo a cabo, pero las nuevas generaciones traen otro chip. Insisto que para allá es. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Compártenos tus redes sociales. Sí, estoy en Instagram y en Facebook como Doctora Mariana Robles. Y nada más, solo tengo Instagram y Facebook. Pues está bien, ¿no? Bueno, TikTok también ahí podría ser, ¿no? ¿Da miedo? ¿Todavía no? Es que esa es una dinámica ya muy joven, ¿no? De estos flashazos de información. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Recuerden seguirnos en Dosis de Ideas y nos vemos pues el siguiente episodio. Adiós. Gracias por escuchar Dosis de Ideas. Mi nombre es Aide Santillán. Compártenos tus pensamientos y sugerencias en nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Dosis de Ideas Podcast. Dosis de Ideas.